presencia. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar, por poner la convicción en nuestros corazones de saber de que sin ti, Señor, nuestros días son imposibles, de que sin ti, Señor, nuestras fuerzas decaen, de que sin ti, Señor, nuestro ser se seca, Padre Santo. Y por eso te damos gracias, pues tú, Señor, has puesto en nuestro corazón la necesidad de buscar, Señor, tu presencia, de querer escuchar tu palabra. Hoy te clamamos para que seas tú hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, que seas tú, Señor, tocando cada fibra de nuestro ser y sigas obrando en nuestro carácter, nos sigas corrigiendo si es necesario, nos sigas advirtiendo si es necesario, o incluso, Señor, que seas tú dándonos sabiduría para poder seguir dando pasos de fe y obediencia, Señor, en este mundo, mientras esperamos tu pronta venida. Gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que esta palabra sea de gran bendición y beneficio para nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé, tienen una camisa que diga sobrevivimos Mateo del 1 al 11. Ya vamos a empezar el 12 por fin. Hoy estamos en Mateo capítulo 12 y vamos a ver solamente el versículo del 1 al 8 en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David con él y sus compañeros cuando tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpas? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pues si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y qué bendita es esta hermosa palabra de Dios que nos permite ver, pienso que de manera práctica, las palabras que Jesús había dicho anteriormente. Si recordamos cómo termina el capítulo 11, dice: mi yugo es fácil y ¿qué? Y ligera es mi carga. Y después empezamos a ver esta situación en donde podemos ver de manera práctica esas palabras, no solamente decir mi yugo es fácil y ligera es mi carga, sino que dando pasos con Jesús, los discípulos pudieron experimentar realmente lo que habían escuchado antes. Y con este pasaje quisiera que pudiéramos ver algunas cositas. Y yo sé que aunque el centro de este pasaje es el día de reposo, quisiera que pudiéramos ver algunas otras cositas. Obviamente, de manera general, entender el día de reposo, pero también ver la reacción de los fariseos que buscaban acusar a Jesús, y que veamos la relación que existe entre el verdadero descanso espiritual, el reposo espiritual, cómo se conecta con la palabra de Dios. Y por último, que podamos ver también los peligros de no entender e incluso llegar a malinterpretar las escrituras. Y quisiera que entonces en estos 8 versículos pudiéramos condensar todos estos puntos para que podamos llevarnos una bendición del Señor y empezar a vivir de esa manera, con un yugo fácil y con una carga ligera cuando andamos con Jesús. Cuando hablamos de el día de reposo o el Shabbat, ¿verdad? Tal vez en nuestra sociedad lo escuchas como guardar el sábado, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento se ve como que es una señal de la relación que tiene Dios con su pueblo, es una señal más de un pacto de que Dios es un Dios personal, de que es un Dios que tiene un plan, un propósito con su pueblo, y esta es una manera más en la que Él lo afirma, dice: yo estoy con ustedes, yo cumplo las promesas que les he dicho. Es como, por ejemplo, cuando hablábamos de la circuncisión, cuando hablábamos del arco iris, cuando hablábamos de todas las cosas que Dios hacía y mostraba como señal de que Él cumplía su pacto. En este caso, por medio del día de reposo, Él estaba asegurando un pacto que Él había hecho con su pueblo, y era ¿cuál? De que recordaran que Él los había liberado de la esclavitud. Dios les había dicho que era necesario que guardaran el día de reposo, y a lo largo del Antiguo Testamento es algo que se repite una y otra vez. El día de reposo era un día donde ellos dejaban atrás todo tipo de trabajos. ¿Y por qué dejaban atrás todo tipo de trabajos? Dejaban todo tipo de trabajos atrás, primero, para buscar a Dios. O sea, no era un día para ir al sofá y descansar todo el día y decir hoy no voy a hacer nada. Era un día que ellos apartaban exclusivamente para buscar a Dios,
para honrarlo, para adorarlo. Era un día en los que ellos se tomaban ese tiempo para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Eso era el sentido del día de reposo y era lo que Dios había planeado para este tiempo, ¿verdad? Entonces ellos dejaban todo eso para que cuando se acercaban a Dios de esa manera, cuando yo me acerco a Dios a honrarlo, a adorarlo, a recordar lo que Él ha hecho por mí, en pocas palabras lo que acabamos de hacer, cuando yo me acerco a Dios en esta mañana honrándolo con mi tiempo, Señor, yo quiero estar aquí para buscar tu palabra, para adorarte. Cuando vengo a este lugar por medio de testimonios a recordar aún esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, generan en mi corazón ¿qué? Reposo, descanso, mi ser está dependiendo en el Señor. Y tiene una relación, pero ya vamos a ver qué es lo que realmente significa para nosotros. Pero desde el punto de vista de la nación de Israel en la época del Antiguo Testamento, ese era el reposo que Dios les estaba dando a ellos. Vengan a mí, preséntense ante mí y encontrarán verdadero descanso. Dice Éxodo capítulo 31, el versículo 16 al 27, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, es decir, por siempre estas generaciones deberían estar recordando, ¿verdad?, lo que Dios hizo por ellos. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel. Y dice, señal es para mí entre mí y los hijos de Israel. Nuevamente recordando la relación que yo tengo con ustedes. Y después dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y muchos se quedan solamente con este pasaje, es decir, es mi día de descanso, es mi día en donde tal vez voy a la iglesia y ya. Pero empezamos a ver que el día de reposo tiene un sentido más profundo, no solamente para el Israel del Antiguo Testamento, sino para nosotros en Cristo Jesús empezamos a ver que hay un reposo aún mayor. Curiosamente muchos usan solamente eso. Pues Dios trabajó 6 días, dice en el 7º cesó y reposó, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Pero el día de reposo, como les acabo de decir, no solamente es de cesar de actividades, es dejar y apartar todo a un lado, porque hay una prioridad que tal vez he puesto a un lado durante la semana y es Dios. Y Señor, hoy vengo exclusivamente a dejar todo atrás para honrarte, para adorarte y para recordar todo lo que tú has hecho por mí. Y por eso cuando lo conectamos con Deuteronomio 5, versículo 15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? En ese día recuerden dónde estaban antes de que yo los hubiera salvado de esa esclavitud. Recuerden cómo fue que yo los saqué de Egipto. Recuerden todos mis prodigios, toda mi maravilla, todo lo que ustedes vieron en ese lugar. Recuérdenlo en el día de reposo. Y en pocas palabras podemos decir que teniendo en cuenta estos 2 pasajes, podríamos considerar que estos 2 versículos son como el centro de este principio del día de reposo y nos muestran la intención que Dios tenía con este día, ¿verdad? Y no era para que el pueblo solamente recordara la creación. El día de reposo no era solamente para recordar que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y luego dejó de hacer cosas. No porque Él se había cansado, sino simplemente ya no había más que hacer, ya lo había hecho todo a la perfección. Y vemos entonces que el propósito del día de reposo tiene algo más profundo y es recordar la esclavitud que ellos tenían en Egipto y la liberación que Dios les dio. Y tal vez podemos decir, ahora en Cristo hay un reposo mayor, porque Dios no me sacó a mí de la esclavitud de Egipto, pero a mí sí me sacó de la esclavitud del pecado, a mí sí me sacó de la esclavitud de la muerte, a mí sí me sacó de la esclavitud de muchas cosas que me limitaban a adorarle, buscarle y vivir como para Él. Me liberó el Señor y en el día que yo lo busco a Él, es ese momento en el que encuentro descanso, en el cual encuentro paz. Pero ¿qué ha pasado? Con el tiempo las personas han llegado a llenarse como de dogmas y de reglas y de legalismos de decir de que es necesario seguir al pie de la letra el sábado, porque si no lo hago el sábado entonces no me puedo acercar a Dios, si no es el sábado entonces no puedo adorar a Dios, si no ese es el día de reposo entonces no puedo hacer muchas de las cosas que se supone que yo debería hacer con el Señor. En pocas palabras, no estaría reposando. Otros van a un punto más extremo que dicen que si no cumplen con ese requisito entonces no irían al cielo y empiezan a llenarse con reglas sobre reglas y más reglas para tratar de guardar una ley que Dios
había dado. Y es la triste realidad que tú y yo vemos en el día de hoy. Personas religiosas y legalistas que aunque tienen cierto conocimiento de la palabra del Señor, eso se ha vuelto una carga para ellos. Se ha vuelto algo que no es un yugo fácil de llevar. Y tú los ves en lugar de tener ¿cómo se dice? Una sonrisa en su rostro, en lugar de tener anhelos, ¿verdad? De ir, se vuelve como que, ay, otra vez me toca. Se vuelve realmente una carga y no una necesidad. Pero entonces vemos que con estos pasajes que acabamos de leer, el día de reposo se dio entonces a Israel, no a la iglesia. El día de reposo es parte de la ley del Antiguo Testamento y es parte del pacto que Dios hizo por medio de la ley mosaica específicamente al pueblo de Israel. Ahora, en Cristo Jesús, los cristianos somos libres de la esclavitud de la ley. Y por eso Pablo bien lo decía en Romanos 14 y en su carta a las Gálatas de que él les decía, está bien, si ustedes quieren seguir celebrando el día de reposo, háganlo, pero no obliguen a los demás a hacerlo como ustedes lo hacen. Si ustedes quieren seguir celebrando este tiempo, háganlo siempre y cuando no digan que el que no lo haga no va a ir para el cielo. Entonces Pablo les decía en Romanos 14 y en Gálatas 4 todas estas cosas. Él les decía en pocas palabras, los cristianos de manera individual deben decidir cómo van a observar el día de reposo. Y dice la palabra del Señor, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, Pablo les estaba compartiendo el evangelio y va y les dice, ¿ustedes por qué se están queriendo esclavizar otra vez con todas estas reglas de la ley? Se supone que ustedes deben entender que ahora pueden honrar, adorar, recordar lo que Dios ha hecho por ustedes, no solamente el día de reposo, sino en Cristo Jesús, todos los días de la semana, en todo momento y en todo lugar. Yo me imagino a Pablo tal vez recordándoles lo que Jesús le había dicho a esta mujer, que ella le decía, ¿y dónde iremos a adorar? Nosotros vamos al monte Gerizim y otros van a Jerusalén. Y Jesús les decía, va a llegar el momento en que no sea ni en Jerusalén ni en el monte, sino que los verdaderos hijos de Dios, los que han puesto su fe en Cristo, podrán adorar en espíritu y en verdad, es decir, en todo lugar y en todo momento. Ahora tú y yo tenemos la libertad de decir, Señor, wow, recuerdo lo que tú hiciste por mí. No solamente el domingo, decir es que solo el domingo es el tiempo de testimonios, de recordar lo que Dios hizo por mí, sino que todos los días tu vida sea una constante fuente de testimonios de que dices, mira lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Que todas las mañanas tu corazón sea una fuente de adoración que diga, no solamente es el domingo cuando voy a la iglesia que puedo abrir mi boca y decir, Señor, te adoro, te alabo, tú eres maravilloso, grande y perfecto, sino que todos los días de tu corazón brote, y que brote tanto que cuando tú llegues aquí sea lo que rebosa la copa y digas, Señor, mira, aún esto, tú te mereces esto y aún más. Tú y yo entonces debemos honrar, adorar y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros cada día, no solamente el sábado o no solamente el domingo. Sin embargo, pareciera que en la cultura que tú y yo estamos siguiéramos viviendo como aquellos a los cuales Pablo les escribía, a los romanos, a los gálatas, e incluso en otros casos más extremos pareciera que nos enfrentáramos más como cuando Jesús se enfrentó con los fariseos. Personas queriendo esclavizarnos, ¿verdad? Con reglas sobre reglas, agregándole tantas cosas a lo que ni siquiera está en la Biblia, ¿verdad? Ya hay leyes establecidas que Dios ha dado, pero pareciéramos que estuviéramos haciendo lo mismo que los fariseos de la época. Ay, vamos a inventarnos unas reglas más para prevenir de que no rompamos esta, ignorando realmente el verdadero significado que tiene la palabra de Dios. Eran tantas las reglas que ellos se inventaban que Jesús les decía, ustedes tienen tantas cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden soportar. Dios les dio un pacto establecido de qué y por qué era el día de reposo. Y hasta cierto punto ellos sí lo querían obedecer,
pero se llenaron de tanto legalismo que dijeron, es que si se rompe esto, entonces vamos a inventar una manera para prevenirlo. Y entonces decían, bueno, si no podemos trabajar, entonces limitemos muchas cosas. Y por ejemplo, no recuerdo exactamente, cuando uno quiere escribir una carta, hay cierta cantidad de palabras que uno puede escribir, porque si se pasa de esa palabra, entonces ya ellos dicen que eso fue trabajo y es considerado romper el día de reposo. O sea, imagínense esa carga que yo tenga que escribirle una carta urgente a alguien que yo amo y esté contando las palabras y diga, ay, no puedo escribirle más porque si no estaría rompiendo el día de reposo. Ellos dicen que uno no puede hacer punzadas, es decir, hay un roto en la ropa y no pueden hacer más de ¿cómo se dice eso? Una costura, porque más de una costura es considerado trabajo. Hay cierta cantidad de pasos que uno puede dar durante ese día si no es considerado trabajo. Y todo eso se lo inventaron ellos, no está en la Biblia. Dios solamente les dijo, en este día ustedes me honran, me buscan, dejan todo atrás y que yo sea la prioridad para ustedes. Pero los fariseos empezaron a escribir todas estas cosas que tú encuentras por allá en el Talmud y se volvieron una carga para las personas. Un legalismo que no fue dado por Dios, un legalismo que empezó a llevar a las personas cada vez más y más y más a alejarse del Señor. Y teniendo eso entonces en mente, volvemos a Mateo capítulo 12 y vemos entonces por qué los fariseos fueron a acusar a Jesús de esa manera. Y le dicen, es que ustedes no están guardando el día de reposo. ¿Y qué habían hecho los discípulos? Ellos tenían hambre y solamente arrancaron unas espigas para comer porque era una necesidad apremiante. Es porque ellos tenían hambre y agarraron un pedacito y se lo comieron. ¿Y qué dicen los fariseos? Es ilícito hacer eso en el día de reposo. O sea, imagínate qué tipo de acusación. Y leyendo esto y meditando en esta realidad, empezamos a ver el contraste que hay entre un yugo pesado y una carga dura de llevar, contrastado con un yugo fácil y una carga ligera. Vemos cómo los fariseos estaban cargados con tantas leyes y con tantas reglas, con tanto legalismo. Estaban llevando una carga dura. Y después vemos a los discípulos experimentando el verdadero descanso en Cristo Jesús. Lo que verdaderamente era una carga ligera y un yugo fácil. Y es curioso que entonces ellos van a acusar a Jesús. ¿Cuántas veces ya habían visto cómo Jesús respondía, no? Y ellos piensan que se conocen la ley al derecho y al revés mejor que Jesús y dicen, ok, vamos a acusarlo otra vez. Y curiosamente ha sido el punto de discusiones, ¿verdad? En las que siempre se oían a los fariseos señalando a Jesús, ¿y por qué tú haces esto en el día de reposo? Y una y otra vez lo acusaron, pero Jesús en esta vez, Él no se queda callado. Él entra en esa discusión y Él trata de que ellos abran sus ojos por medio de una pregunta. Jesús les hace una pregunta que yo me imagino que debió haber tocado lo más profundo del corazón de estos fariseos. Y es una pregunta en la cual quisiera centrar el mensaje en el día de hoy, porque es lo que le da la sustancia a lo que vamos a estar hablando. ¿Cuántas veces Jesús repite ahí en el versículo 1 al 8 una frase? La repite 2 veces que debió haber impactado el corazón de estos fariseos. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? 2 veces le repite. Y después más abajo él dice, es que si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. O sea, él está diciendo, estos hombres que están comiendo espigas son inocentes, yo no sé por qué los están acusando, ustedes todavía no han entendido. Y por eso les dice, ¿no han leído? ¿Ustedes no han leído? O sea, los escribas y los fariseos eran grandes lectores de la ley, lo hemos estudiado varias veces. Eran ese tipo de personas que se conocían absolutamente cada letra. Eran los que tomaban notas de cosas que tal vez a alguien más, tal vez ni le pareciera importante. Y ellos, esto tenemos que anotarlo, esto tenemos que estudiarlo. Era ese tipo de personas, sabían responder. Tú le decías, ¿en qué parte está el versículo tal con la palabra tal? Y ellos decían, página 323 del capítulo no sé qué, se lo sabían exactamente. Sabían cuántas veces se repetía una palabra en una misma página, se sabían el tamaño de la letra. Y en pocas palabras podríamos decir que ellos conocían las escrituras al derecho y al revés. Aún con eso, iniciaron una discusión con Jesús porque pensaban que conocían la ley tal vez mejor que el mismo Jesús.
Ellos decidieron iniciar una discusión porque pensaban que sabían más. Y en lugar de usar ese conocimiento, en lugar de usar las escrituras para que sea bendición, empezaron a usar las escrituras como un arma de ataque. O en nuestros términos del día de hoy, agarraron las escrituras para irse a dar bibliazos. ¿Y ustedes por qué están haciendo esto? En lugar de usarlo con la verdad de cómo Dios propuso ciertas cosas, decidieron usar la Biblia para atacar a los demás. Ellos entonces estaban cuestionando eso, ¿por qué sus discípulos están comiendo trigo? Y Jesús les dice, ¿ustedes no han leído? Y a veces nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues es una pregunta común, es una pregunta que cualquier persona hubiera podido haber hecho. Pero cuando nos detenemos, cuando empezamos a conectar todos los puntos de el qué, el quién, el cuál, el por qué, el cuándo, uno dice, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Pareciera ser una pregunta sin importancia. ¿No han leído? Pero si nos ponemos a meditar y empezamos a reflexionar a las personas a las cuales Jesús les está hablando, uno dice, mira las personas a las cuales Jesús les está hablando. O sea, eran personas que le hubieran podido responder, claro, eso lo leemos todos los días, lo hemos leído muchísimas veces, siempre lo estamos leyendo. De todos modos, Jesús tiene que volverles a preguntar lo mismo, no con el mismo pasaje que él cita, porque él está citando pasajes del Antiguo Testamento. No han leído lo que el rey David hizo, ¿verdad? Cuando estaba con sus soldados. Y parecía que estos fariseos estuvieran, pues yo no sé, yo no me acuerdo de haber leído tal cosa. Y él les dice otra vez, ustedes que dicen que se la pasan leyendo, ¿no han leído sobre los sacerdotes que trabajan en el día de reposo, rompen el día de reposo y aún así son hallados sin culpa? ¿No lo han leído? O sea, en pocas palabras, no se han dado cuenta que estos sacerdotes del templo en esa época tienen que hacer ciertas labores para el servicio de Dios, y en las reglas que ustedes piensan que tienen es como si estuvieran rompiendo el día de reposo. Por eso no tienen culpa. Ustedes no han leído, no han entendido. Y es increíble cómo Jesús tiene que decirles esa pregunta 2 veces. Y como si eso fuera poco, ahora los confronta, porque como no le respondieron, él dice, si ustedes supieran, o sea, es como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes no han leído. Y puedo asegurar que ustedes no han leído porque no han entendido. Yo creo que Jesús los miraba y les decía, sus ojos han visto las palabras, sus ojos han contado las letras, sus ojos han identificado la posición de cada una de ellas. Incluso en algunos momentos tal vez han dicho cosas sabias de alguna de estas cosas, pero no han sido verdaderos lectores de la palabra. Ustedes no entienden porque no leen verdaderamente. Sus ojos están sobre las páginas, pero su corazón no está sobre estas páginas. Y esas preguntas tan sencillas que Jesús les estaba haciendo nos llevan a ver cómo de una manera tan pero tan sencilla el Señor puede exponer el corazón de una persona. Sus ojos han estado sobre las páginas, pero no su corazón. Jesús le recuerda, ¿verdad?, cómo es que el rey David actúa en el día de reposo. Y también cómo actúan los sacerdotes. O sea, todos están haciendo cierto tipo de trabajo y él les dice, ¿ustedes no entienden por qué no fueron culpables? Dice uno, no estaba rompiendo el día de reposo, y ya vamos a ver por qué. Y el otro le dice, y por el otro lado, ellos estaban simplemente cumpliendo con el servicio a Dios, tampoco lo estaban rompiendo. Y va un paso aún más grande. Jesús dice, pero ahora os digo que hay uno mayor que el templo y está aquí. Él está hablando de sí mismo. O sea, Jesús empieza a revelarse no solamente como rey, por eso hace la referencia del rey David y dice, hay alguien mayor de todo lo que yo les acabo de hablar. Y empieza a revelarse no solamente como rey, sino también como aquel sacerdote que intercede por nosotros. Y todo aquel que está en Cristo y que vive en Cristo como para Él, y todo aquel que le sirve a Cristo, experimenta el verdadero descanso y aprende a vivir conforme a los caminos de Dios. Era lo que Jesús les estaba tratando de entender. Él hubiera podido haber citado esos pasajes de Éxodo que acabamos de leer al principio, pero él cita otros pasajes para que ellos digan, ustedes han leído esto, pero es que no entienden, ustedes no se han dado cuenta de lo que esto significa. Los sacerdotes no estaban rompiendo el día de reposo, estaban sirviendo
al Señor. David no estaba rompiendo el día de reposo, él simplemente se estaba limitando a lo que Dios había dicho que se podía hacer en ese día. Y entonces los fariseos, en lugar de entender el significado del día de reposo, lo volvieron un arma. Se volvió el arma número uno de estas personas para acusar no solamente a Jesús, sino a todos los demás. No pueden hacer esto, no pueden ir a tal lugar, no pueden hablar con no sé quién. Reglas y leyes sobre leyes que realmente se volvieron una pesada carga para el pueblo. Y nos muestra el peligro de leer la palabra del Señor y no entender. O sea, realmente cuando uno lee Deuteronomio 23, arrancar espigas para comer porque tengo hambre, no era considerado romper el día de reposo. Deuteronomio 23, 25 dice que no hay prohibición alguna en hacer esto. Dice, está bien ser generosos en ese día con los demás. Está bien satisfacer las necesidades apremiantes para salir de alguna emergencia que se pueda presentar. Pero ante los ojos de los fariseos, ¿sabe cómo estaban viendo a los discípulos? Ellos estaban, en pocas palabras, diciendo, mira, tus discípulos están cosechando trigo para buscar su propio beneficio. Era lo que estaban tratando de acusar, cuando realmente estaban tomando un poco para saciar una necesidad muy, pero muy básica. Y empezamos a ver poco a poco la carga que el legalismo empieza a traer sobre todos aquellos que siguen a una religión en lugar de seguir a Cristo. Estas personas estaban ciegas de la verdad. Estas personas no entendían la palabra del Señor. Ellos estaban aferrados y pensaban que si cumplían todas estas largas listas y cumplían al pie de la letra, entonces tal vez sí, Dios me va a aceptar. Es que yo soy bueno y entonces tengo que cumplir todo eso para que Dios me acepte. Cuando realmente se trataba de seguir a Cristo. Y el legalismo entonces no es algo nuevo en el día de hoy. El legalismo es algo que ha venido afectando a la humanidad desde el principio de los tiempos. El legalismo es algo que afectaba a las personas en la misma época que Jesús estaba aquí en la tierra. ¿Todo por qué? Por querer decir que tienen las escrituras y decir que la leen, pero no la entienden, la malinterpretan y la usan de muy mala manera y terminan lastimando a muchas personas. Por eso, mi querida familia, cualquier ley religiosa que sea contraria a la misericordia y cualquier ley que esté como en contra del cuidado de los demás debería verse como sospechoso, ¿sí o no? Dios quiere misericordia. Dios quiere misericordia y no sacrificios religiosos. Eso es lo que el Señor busca. Él está tras nuestro corazón. Podemos volvernos legalistas y decir tantas leyes que hay en el día de hoy que lastiman el corazón de las personas. Y ahorita más bien las vamos a ver. Pero quiero que pensemos en ciertos sacrificios religiosos que las personas dicen que hacen y realmente no viven en la misericordia del Señor. ¿Cuántas personas dicen que viven como para Dios y hacen ciertas cosas que los muestran como piadosos ante Él? Pero cuando se trata realmente de desplegar el amor del Señor, no se ve. Parecieran ser esos mismos fariseos de aquella época. Lo que ustedes están haciendo es ilícito. Una muy curiosa que nos pasó de manera personal. ¿Y ustedes por qué se están reuniendo en ese lugar? ¿Cómo se les ocurre? Dios me dice a mí que ahora yo puedo buscarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Dios está en todo lugar. No es una carga. Ahora hay libertad para nosotros de decir o aquí o donde Él le plazca llevarnos. Ahí podemos nosotros reunirnos para la gloria y la exaltación del Señor. Dios no quiere un sacrificio religioso que estemos, mejor dicho, gastando los pocos ingresos que hay en la iglesia para encontrar un sitio que sea específico a lo que los legalistas quieren tener. Dios quiere misericordia. Y si este es el lugar que Él ha escogido para que tal vez algunos pocos puedan venir, que la gloria sea para el Señor. Dios quiere amor y no legalismo. Pero desafortunadamente muchos han confundido en el día de hoy la santidad con el legalismo. Son dos cosas completamente diferentes. Muchos han confundido la pureza con el legalismo. Y ahora entonces vivimos en una cultura llena de como de una confusión, como llena de una hipocresía que nos rodea, ¿verdad? Todos los días. Pero si tú dices que eres cristiano, ¿por qué te vistes así? Pero si tú dices que eres cristiano, ¿por qué vas a tales lugares? Pero si tú dices que eres cristiano, ¿por qué haces esto y lo otro? Y empezamos a ser cuestionados por personas que
dicen conocer la Biblia y terminan acusándonos de muchas cosas que realmente ante los ojos de Dios no son absolutamente malas. No saben y no conocen nuestras intenciones. ¿Y tú por qué vas a tal sitio? Y si supieras que voy a tal sitio para compartirle de Cristo a alguien que realmente necesita, no estarías diciendo lo que estás diciendo. Dios no quiere sacrificios religiosos, Dios no quiere legalismos, Él quiere amor y misericordia, Él quiere que todos lo puedan llegar a conocer de una manera libre, sin cargas, que sea un deleite para ellos y no angustia. Y es curioso cómo los fariseos entonces se sacrificaban de tantas cosas. Señor, pero es que nosotros no hemos comido nada, hemos ayunado, y eso lo decían así públicamente. Mira cómo oramos en las plazas. O sea, mira nuestros sacrificios. Mira, nota todo lo que estamos haciendo para obedecer realmente que reglas inventadas por ellos mismos, es que para guardar un día de reposo. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero realmente no estaban sirviendo a Dios. Ellos lo que estaban haciendo era pintarle una imagen a los legalistas del día de hoy, esos legalistas religiosos que actúan de una manera como tan fría y tan cruda. Y uno dice, sí, bueno, me estás hablando versículos, pero ¿dónde está el amor? Me estás hablando versículos, pero ¿dónde está la verdadera aplicación para la redención? Me estás hablando versículos, pero los estás volviendo como que ahora tienen que volverse obras para que el Señor me acepte, y estás poniendo a un lado la gracia. O sea, aquellas personas que dicen que solamente uno se puede reunir el sábado, o si no, entonces no vamos a ir al cielo. Pareciera que le hiciera más énfasis al día de reunión que al mismo Cristo Jesús. Y uno dice, wow, Señor, ¿por qué tienen sus ojos tan velados? ¿Por qué tienen sus ojos dizque puestos en tu palabra, pero su corazón está completamente alejado de ella? Y es simplemente por la ignorancia de la palabra de Dios. Se acercan, sí se acercan a ella, pero se acercan con los ojos y no con el corazón. Y en el día de hoy pareciera abundar esta sociedad de fariseos modernos que usan la Biblia para darnos bibliazos. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido señalado, incluso rechazado o juzgado, y tú entras en una confusión y dices, pues sí, dijeron este versículo, pero ¿será que estoy haciendo lo correcto o no, Señor? Y entras como en un conflicto interno y nos terminamos confundiendo porque no nos damos cuenta que estas personas solamente quieren promover reglas humanas que se vuelven una carga pesada para nosotros, en lugar de proclamar la verdad del Evangelio. Y por eso hoy más que nunca, mi amada familia, tú y yo necesitamos conocer, no solamente leer, sino conocer y entender lo que estas páginas contienen, para que cuando esas situaciones se presenten podamos tener defensa. Y así como Jesús defendió a sus discípulos y a sí mismo, no han leído, tú y yo podamos también defendernos de aquellos que buscan apartar a las personas de la misericordia y del amor de Dios por medio de sacrificios, obras y legalismos, y podamos decir también, ustedes no han leído del amor de Dios, ustedes no han entendido de la misericordia del Señor, ustedes no han vivido estas hermosas palabras que Él ha dicho ahí, porque las recitan al derecho y al revés, pero pareciera que no las creyeran y no las vivieran. Si no, miremos a aquellos legalistas que señalan y rechazan a todos aquellos que dicen, es que ¿dónde, cómo y cuándo debería buscarse a Dios? Es que si tú no tienes una camisa verde para ir a la iglesia tal día, entonces no puedes entrar a la iglesia. ¿Cuántas iglesias, cuántos lugares en el día de hoy son así, completamente legalistas? Es que si no te vistes de cierta manera, es que si no vas de cierta manera, si no tienes cierta prenda, entonces no te podemos permitir buscar a Dios. Es que si no vas tal día o a tal hora exactamente, entonces no puedes buscar a Dios. Y eso, mi querida familia, no genera descanso. O sea, el solo hecho de escucharlo como que nos genera esa ansiedad. Y decir, ¿cómo así que no va a poder buscar al Señor? Empieza a generar preocupación al que realmente quiere acercarse al Señor. Y con esto obviamente yo no quiero dar a entender que la prudencia debe dejarse a un lado. Obviamente se debe asistir a la iglesia vestidos de manera prudente, pero tampoco llegar a esos extremos como lo vemos en el día de hoy. O
sea, hay lugares que no permiten ingresar a las mujeres si no tienen una falda puesta, si no se cubren los hombros. Hay lugares que no permiten ingresar a las mujeres si llegan a tener pantalones puestos. Y uno dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la misericordia y el amor de Dios? ¿Dónde está si estas personas tienen hambre y sed de escuchar de la palabra? Pero vienen los fariseos del día de hoy a decirle, tú no puedes, tú estás haciendo cosas ilícitas. Lugares donde le dicen a las mujeres tienen que cubrirse la cabeza o si no, no puedes entrar. Basados en la Biblia, claro que sí, en Corintios 11. Y lo han leído, pero lo volvieron una regla. No han entendido la palabra del Señor. No han comprendido el por qué Pablo decía estas palabras. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Que uno entra y uno parece que lo estuvieran ahí señalando con los ojos. Yo mejor me voy porque parece que aquí yo no puedo buscar al Señor. Y qué tristeza ver, habiendo tantas oportunidades para proclamar la verdad del Evangelio, habiendo tanta necesidad en el mundo y personas en su ignorancia llegan a entrar a estos lugares sin saber y piensen que Dios sea como este tipo de personas. Qué tristeza ver a muchas personas no poder acercarse a la verdad por la dureza de corazón de todos aquellos que sí tienen la Biblia, pero no se han tomado el tiempo para entenderla. Este caso de Corintios 11 es muy peculiar y se ve cada vez más frecuente. Personas que van a su iglesia con su, ¿cómo se dice?, con su velo en la cabeza y uno dice, es que si no, no puedo entrar. Es que si no, no me dejan adorar a Dios. Es que si no, no puedo. Es que es la regla, es que la Biblia lo dice. Y tú puedes decir, sí, bueno, la Biblia lo dice, pero no es una regla para adorar o escuchar la palabra de Dios. No entienden que Pablo le dijo eso específicamente a la iglesia de Corinto por una razón muy, pero muy peculiar, y es que en Corinto habían muchos templos, y en especial había uno que es del templo de Afrodita, y habían muchas mujeres en ese lugar que eran como sacerdotisas del templo de Afrodita, y ellas entonces se rapaban la cabeza, ellas eran calvitas, y era una práctica pagana, y era la parte de la cultura y la adoración en ese lugar. Pero para la gloria de Dios, estas mujeres abrieron sus ojos y dejaron atrás la idolatría, empezaron a buscar a Cristo, se rindieron a los pies de Cristo, pero solamente porque decidieron rendirse a los pies de Cristo, el pelo no les creció automáticamente, ellas todavía estaban calvas. Y por prudencia, ¿qué hace Pablo? Les dice, díganle que se cubran la cabeza, para que los que están en la iglesia no se confundan, pensando que está bien adorar a Dios y sean parte también de estos templos paganos. No es que esté mal estar calvo, pero es que en ese caso la gente se podía confundir en Corinto de decir, pero están en este templo y también están en este, entonces Dios es este y Dios es aquel y no importa. Y Pablo lo hace por prudencia. Pero tristemente en el día de hoy eso se ha vuelto una regla más para buscar al Señor. Y qué tristeza ver a tantas mujeres en el día de hoy anhelando acercarse a Dios y como que cada vez parecieran ponerle más obstáculos para poder acercarse a Él. Es que haces esto, tienes que vestirte de tal manera, no puedes maquillarte de tal manera. Y las mujeres como que cada vez empiezan a alejarse del Señor. Y digo, no, pues entonces, ¿qué? No puedo, soy impura, soy ¿qué? Soy sucia. Y es muy triste ver corazones completamente quebrantados, anhelando el amor del Señor, estando a un paso de poder escuchar la verdad, pero el corazón del ser humano duro, terco y legalista le impide. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Por eso tú y yo necesitamos conocer la Biblia de una manera muy clara. O sea, imaginémonos un caso tal vez muy extremo. Imaginémonos a una mujer que acaba de salir de una larga, pero muy larga recuperación del cáncer y por la quimioterapia tal vez haya perdido todo su cabello. Imagínense una persona así y está queriendo buscar a Dios y nunca ha ido a una iglesia, nunca ha tenido una Biblia en su mano, pero algo en ella dice, yo quiero conocer de Dios. Y tal vez en su ignorancia y sin saberlo, entra sin cubrirse su cabeza a uno de estos lugares. ¿Cómo la tratarían? ¿Cómo la acusarían? ¿Cómo la señalarían por no cubrir su cabeza? Y yo digo, wow, el corazón de esta persona tal vez nunca vuelva a buscar a Dios porque va a pensar que Dios no la va a aceptar así. Esa es la triste realidad en el día de hoy. Dios no quiere sacrificios religiosos, Él quiere misericordia, Dios quiere amor.
¿Qué podemos decir de aquellos que piensan que el único día para buscar a Dios y adorar a Dios es el sábado? O sea, todo eso, mi querida familia, es a causa de la ignorancia, es a causa de la mala interpretación de la palabra de Dios, y podemos ver que tiene muy, pero muy serias consecuencias. Por eso es importante para nosotros no solamente leer, sino buscar entender su contenido. Tú y yo tenemos que esforzarnos en entender. Qué fácil es pasar páginas y decir que leí 1 y 2 y 3 páginas. La pregunta es, de todo lo que tú has leído, ¿qué has entendido? Y es de esa manera que tú y yo conectamos las Escrituras con el verdadero descanso espiritual. Si no, podríamos llegar a ser fariseos modernos, también nosotros. Podríamos llegar a ser personas siguiendo corrientes religiosas en lugar de seguir a Cristo. Y todo lo que acabamos de hablar es precisamente eso, corrientes religiosas, que aunque sí dicen Dios y aunque dicen palabras y usan versículos, realmente no están siguiendo a Cristo. Ellos piensan que están sirviendo a Dios, pero desafortunadamente están siguiendo un sistema. Desafortunadamente están siguiendo una religión. Desafortunadamente no están siguiendo a Cristo. Solamente para hablar dentro del punto de vista evangélico. Pero ¿qué podemos decir del resto de las religiones del mundo y sus corrientes religiosas y sus legalismos y sus reglas? Hace unos días veíamos la historia de un misionero llamado William Carey, y él decidió irse a la India. Yo quiero compartirle el Señor en la India. Y el dolor de este hombre de ver legalismos aún dentro de esa sociedad, dentro de esa religión, de decir, es que si el hombre se muere, entonces tienen que quemar a la esposa con el hombre. Si no, entonces no pueden disfrutar pues la plenitud de una eternidad. Y yo decía, wow, qué tristeza. Y este hombre se quebrantaba, hizo una misión en su vida, no solamente compartir de Cristo, sino abolir este tipo de rituales y reglas que el hombre se había inventado. Todo por no conocer al Señor. Tan hermoso fue esta historia que él se había dicho, es que no, yo quiero ir a predicar de Cristo, y se va ya 6 años y ni tuvo ni siquiera una persona que se haya convertido. 6 años en una tierra donde no tuvo amigos, su familia sufrió profundamente, perdió a sus hijos, perdió a su mujer, una tierra que le quitó todo, pero no le quitó la esperanza en Cristo. Y él sabía que estaba allá con un plan y con un propósito. Y es increíble como él decía, después de 6 años no he visto ninguna persona convertirse con mi predicación. Yo creo que mi llamado no es predicar, yo creo que mi llamado es traducir. Yo creo que la palabra de Dios tiene más poder que todo lo que yo les pueda decir a estas personas. Y era una persona que era muy docta en los idiomas y se pasó yo no sé cuántos años traduciendo toda la Biblia al bengalí, a todos los dialectos de la India. Y un día él ya no predicaba, se dedicaba a traducir, y un día se encontró con una persona que se lastimó. Él le ayuda pues a levantarse y eso, y le dice, ¿tú sabes leer? Y él dice, sí. Le dice, toma, te regalo este libro, el Evangelio de Mateo. Lo había terminado de traducir. Y esta persona se va a la casa y dice, yo quiero leer esto con mi familia. Y cuenta la historia que este señor, sin conocer quién era William Carey, sin conocer qué era lo que tenía en la mano, va a la casa y empieza a leer Mateo capítulo 1, esta es la genealogía de Jesús, y empieza a leer todo lo que tú y yo hemos estudiado en el último año. Y llegan a un versículo donde dice que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y estas personas se quebrantan en llanto y dicen, ¿cómo es posible que nuestros dioses nunca están con nosotros? ¿Cómo es posible que nuestros dioses no nos hablen, no nos entiendan? ¿Cómo es posible que nuestros dioses no sean tan personales como este Dios? Y después leyeron, este es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y estas personas empezaron a cuestionar todas sus creencias, todo lo que habían vivido y crecido, porque leyeron y entendieron la palabra de Dios en su propio idioma. Y tenían preguntas. Claro, tantos años creciendo en ese tipo de legalismo y esas comunidades. Y dicen, pero no, ¿cómo es posible que Dios permita que su hijo muera? Eso es vergonzoso. Y siguen leyendo. Y dicen, no solamente murió.
resucitó. Resucitó, entonces Él está vivo y llenó a estas personas de tanta esperanza que fueron alegres a buscar a este señor Carey, a decirle: queremos que tu Dios sea nuestro Dios. Y este hombre lloraba y decía: tantos años queriendo que una sola persona conociera del Señor, tantos años queriendo que todas estas personas salieran de un sistema legalista y ritualista para que vivieran con libertad y sin cargas de la mano del Señor. Tantos años pensando y planeando maneras para que las personas no estuvieran siguiendo un sistema religioso, sino que siguieran a Cristo. Y fue la palabra de Dios lo que tuvo efecto en la vida de ellos. Y a partir de ahí entonces, todas estas personas que empezaron a leer eran los que iban a predicar en los campos, donde él ya había tratado y no podían, no le entendían muy bien. Pero ahora estaban personas nativas de este lugar con la palabra de Dios en su idioma y con la esperanza de que Cristo iba a volver por segunda vez. Y empezó a crecer entonces el cristianismo en este lugar. Esperanza y vida. Ya no había cargas, ya no había rituales, ya no había legalismo. Había amor y había misericordia. Y por eso tú y yo tenemos que esforzarnos cada vez más en conectar las escrituras, entenderlas, buscar entenderlas para realmente encontrar ese descanso espiritual, para no llegar a ser, ¿verdad?, como fariseos modernos, siguiendo una religión más, sino que entendamos: yo sigo a Cristo, Él es mi Señor. Así que mi querida familia, vivir en Cristo, seguirlo, servirle, adorarle, nos garantiza a nosotros una carga ligera. No es una carga venir a servirle al Señor, no es una carga servirle y seguirlo, no es una carga vivir como para Él todos los días. Así las personas me vean como un bicho raro, no me importa. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Él es el que me infunde ánimos en esos momentos. Él es el que me da una carga ligera y un yugo cómodo que puedo cargar todos los días. Es lo que nos permite realmente diferenciar que tú y yo no estamos en una religión falsa. O es más, dejémoslo en una religión. Tú y yo no estamos en una religión, tú y yo estamos en una relación verdadera con nuestro Señor, que nos manifiesta misericordia y que nos manifiesta paz. O sea, más que una religión, tú y yo tenemos una relación que lo muestra la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que era lo que Dios les estaba tratando de recordar a este pueblo. Pacto perpetuo he hecho yo con ustedes, de que yo soy un Dios personal para ustedes. Ustedes son mi pueblo precioso. ¿Pero qué lo volvieron ellos? Reglas y reglas y reglas, en lugar de recordar de la misericordia, el amor y la libertad que Dios les había dado. Lo volvieron reglas y no una relación. Y es mi oración, hijito de Dios, que no vuelvas a acudir a la iglesia, a congregarte, estudiar la Biblia como una regla más, sino una manera más bien para que tu relación con el Señor crezca cada vez más, que tu relación con el Señor se fortalezca cuando lo respetas y andas en sus caminos, cuando lo amas y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, como dice Deuteronomio 15, que sea una relación que crece constantemente cuando entiendes que Él quiere misericordia y no sacrificios, cuando Él quiere conocimiento de sí mismo más que holocaustos, como dice Oseas 6, que tu relación con el Señor sea una relación activa cuando caminas humildemente ante Dios, como dice Miqueas 6:8, cuando lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y para que eso sea posible, para que esa relación se fortalezca, para que esa relación crezca, para que esa relación sea activa, no necesitas solamente leer la Biblia. ¿Sabes qué necesitas hacer? Entenderla. Necesitas entenderla. Y yo creo que ya estamos lo suficientemente maduros como para preguntar si ustedes están leyendo sus Biblias. Espero que sí. Pero si no, es necesario recordarlo, porque tú y yo tendemos a olvidar cuán necesario es ese alimento para nuestro ser. Estamos en una época que abunda material y medios para leer, y aún así no se lee la Biblia como debería leerse. Y no lo digo pues de manera directa, lo hablo de manera general, a nivel global, es lo que está pasando en el día de hoy. Si no, tú puedes ir a buscar en otros lugares y te darás cuenta incluso que sus sermones modernos como que cada vez tuvieran menos escrituras, cada vez más faltos de la verdad del Señor, cada vez más faltos del amor del Señor, cada vez más falsos y más escasos de las promesas y esas perlas preciosas que el Señor tiene para ti y para mí. Y cada vez más son o sermones extremadamente legalistas y tienes que hacer esto para ir al cielo, o están en el otro extremo.
mensajes motivacionales que no hablan nada de los principios de Dios y obviamente leyes que Él ha pactado para que tú y yo podamos vivir de manera correcta en el mundo, y tampoco hablan de la salvación. Y cada vez más Jesús está pasando a otro plano y están esos dos espectros. Y no es necesario irte muy lejos. Ve y miras cuántos de todos estos mensajes están faltos de las Escrituras. Es mi anhelo, mi querida familia, que ustedes tengan tanta, pero tanta hambre por la palabra del Señor, y no solamente que tengan hambre de la palabra del Señor, sino que se sacien de manera personal, a tal punto que tal vez después de una reunión nos puedan decir con amor: ¿saben qué? Me encantó la prédica de hoy, pero a tu sermón le faltó Biblia. Cuánto anhelo escuchar eso de ustedes, que un día me digan: mira, a tu prédica le faltó Biblia. Anhelo ver hombres y mujeres buscando comprender pasajes bíblicos, así tengan que pasarse días enteros leyendo las mismas palabras. En lugar de estar en una carrera de esas vayan lo más rápido posible que puedan, traten de leer la Biblia en un año. Anhelo ver hombres y mujeres buscando el significado de así sea un solo pasaje, así se demoren todo el año haciéndolo, pero que aniden su corazón en ese pasaje y en esa promesa. Porque ¿qué me sirve leer la Biblia en un año si no entiendo absolutamente nada? ¿De qué me sirve leer la Biblia en un año si sigo viviendo como vivía antes? ¿De qué me sirve vivir de esta manera? ¿De qué le sirve volar a un pajarito en un jardín si no tiene dónde hacer un nido y disfrutarlo y deleitarse? ¿No se cansaría ese pajarito de estar revoloteando sus alas? ¿No añorarían sus pequeñas paticas poderlas poner en algún lado? Y muchas veces la vida cristiana es así. Estamos como volando por todo lado en cosas religiosas y Cristo está ahí. ¿Por qué no reposas en mí? Reposa en mis promesas, reposa en mis verdades, reposa en mi amor, reposa en mi misericordia. Pero necesitas tener hambre y sed de mi palabra, dice el Señor. Amada familia, yo sé que hay muchos sermones, yo sé que hay muchos libros, yo sé que hay muchos comentarios bíblicos y está bien, eso está bien. Pero en las palabras de Spurgeon, él decía: los ríos que recorren una gran distancia, con el pasar del tiempo van recogiendo algo de basura sobre el suelo en el cual fluyen, y poco a poco pierde la frescura que lo acompaña al salir del manantial. La verdad es más dulce cuando acaba de salir del manantial. Y qué grandiosa verdad es esta. O sea, hijito de Dios, ese primer chorro de agua que brota cuando tú lees la Biblia y le buscas entenderla, no ha perdido su vitalidad. Siempre y siempre es mejor beber de esa agua en lugar de la que ya está guardada en un estanque. Si tú eres ese tipo de persona, si tú has hecho una lectura continua y buscas entender lo que lees como un hábito de tu día a día, yo creo que tú puedes asegurar que aunque tú vengas el domingo a este lugar y escuches grandes verdades, no se comparan con leerla y entenderla de manera personal. No se compara. Yo sé, y nos esforzamos en proclamar la verdad del Señor de la mejor manera que podemos. Y por más buenos que podamos llegar a ser en algún momento, eso no se va a comparar con ese manantial de vida que tienes enfrente tuyo todos los días cuando te dedicas a leerlo y querer entenderlo. O sea, yo recuerdo con gran gozo aquellas clases que tuvimos el semestre pasado y cuántas semanas no nos pasamos desde para prepararnos para leer y entender algunos pasajes bíblicos. Y yo me acuerdo como cada uno de ustedes hablaba con tanta pasión. Había un ardor que no venía de ustedes, era un ardor que venía del Espíritu Santo. Y es mi oración que eso sea algo continuo, que no sea solamente por una clase o un deber más, sino que sea un estilo de vida, de que yo pueda decir: wow, Señor, estas personas anhelan tu palabra, anhelan entender tus promesas. Qué gran gozo fue aquel día. Y yo sé que es algo que tú puedes vivir constantemente. Yo sé, porque ese es el Señor. Es mi oración que sea algo que nunca se desvíe de tus prioridades. No que se vuelva un hábito o me toca, sino que sea: Señor, lo necesito, es parte de mi vida. En el día de hoy es mi oración que no lleguemos a ser como aquellos fariseos que leían, pero no entendían.
Que no seamos como aquellos fariseos que imponían cargas en lugar de mostrar una vida guiada por la dulzura de Cristo. Qué hermoso, no solamente que puedas venir un día aquí a decirnos, mira Jonathan, mira Angelita, le faltó Biblia a tu sermón, sino que también por su estilo de vida nos muestren, wow, mira, estos tus hijos, Señor, están andando tan, pero tan pegados de tu mano. No por lo que nosotros prediquemos o digamos, sino porque están aferrados a tus promesas y creen plenamente tu palabra. Por eso, hijito de Dios, no dejes que los versículos solamente desfilen ante tus ojos. No dejes que las frases solamente se deslicen en tu mente, porque así como decimos en nuestro país, es que le entró por un oído y le salió por el otro. Así mismo pasa con la Biblia. Y tal vez nos sentamos a leer y tratamos y buscamos leer algo y entran por nuestros ojos, pero pareciera no tener ningún efecto por el solo hecho que no buscamos entenderla. ¿Qué beneficio, mi querida familia, tiene leer capítulos enteros sin entenderla? ¿Qué beneficio tiene? ¿No sería el mismo provecho agarrar la Biblia, ponerla al revés y pasar las páginas? Y bueno, pues yo puse mis ojos sobre esas palabras. Sería el mismo provecho, porque no estaríamos entendiendo absolutamente nada. Por eso tú y yo tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, yo quiero, no solamente quiero, sino necesito acercarme a tu palabra, no solamente con mis ojos, sino con mi corazón. Mis ojos en algún momento van a apagarse. Mis ojos en algún momento ya no van a brillar igual. Mis ojos en algún momento ya no van a funcionar de la misma manera. Pero mi corazón, Señor, siempre va a estar queriendo llenarse y anhelar cada vez más de ti. Y es el corazón el que nos lleva a poner nuestra fe en Cristo. La letra no es la que salva. Cristo es el que salva. El legalista te va a decir que la Biblia tienes que seguir estas marcas y estas pautas, o si no, no vas a ser salvo. Y aunque la Biblia tiene muchas promesas y realidades que nos ayudan a vivir de cierta manera en este mundo, es muy clara en mostrarnos que la única manera para encontrar nuestra salvación es por medio de la obra en Cristo Jesús. Es esa revelación que nos ha dado que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para llevar nuestras cargas, nuestros pecados, que murió en esa cruz, que derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados e iniquidades, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y después ascendió y ahora se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú lo puedes leer todas las veces que tú quieras, pero si no lo lees con el corazón, Cristo, no vas a entender realmente quién es Él para ti. La letra incluso puede llegar a matar muchos sentidos. La letra no te va a dar a ti vida, solamente Cristo te va a dar vida. ¿De qué me sirve andar con mi Biblia para arriba y para abajo como solamente letra muerta en vez de buscar la vida que hay en ella por medio de Cristo? No te va a dar vida. O si no, ¿cuántos cristianos, digo cristianos entre comillas, tú has visto con sus Biblias para todo lado y cómo viven, cómo actúan, cómo responden, cómo ante ciertas situaciones reaccionan y tú dices, pero ¿de qué les sirve tener su Biblia debajo del brazo todo el día? ¿De qué les sirve vivir de esa manera si no muestra fe, si no muestra esperanza aún en medio de la adversidad? ¿De qué le sirve vivir de esa manera si se enfadó de tal manera con alguien que le está ayudando y dónde está el amor de Dios y dónde está la misericordia? La letra sola puede llegar a ser muy peligrosa, mi querida familia. Muy, pero muy peligrosa. Por eso tú y yo necesitamos acercarnos a ella con nuestro corazón. Si quieres quedarte solamente con la letra, puedes hacerlo. Es posible. Los fariseos lo lograron. Y lo lograron de una manera maravillosa. Mira hasta el punto que llegaron a acusar a Jesús y sus discípulos. Y en el día de hoy tú y yo podemos caer en lo mismo. Es posible. Es posible quedarse solamente con la letra. Hay personas que son ateas. Hay personas que no aceptan la existencia de Dios y aún así leen la Biblia y la conocen, pero no la creen porque no la leyeron con su corazón. Y poco a poco también vemos entonces personas religiosas, legalistas, que se quedan solamente con la letra y empiezan a usar la Biblia como un arma en contra de la verdad. Y tú y yo tenemos que cuidarnos de eso.
Porque la letra puede llenarte de orgullo. La letra puede llevarte a la destrucción. Pero cuando tú te acercas a la Biblia, no solamente con tus ojos, sino con tu corazón, ese orgullo va a ser destrozado. Dice la Biblia que es como un mazo que destruye la piedra. Como decimos en nuestra iglesia, o sea, Dios es tan tierno que a veces o con pincel o con cincel, pero de alguna manera va a destruir ese orgulloso corazón para que nos acerquemos de la manera adecuada, porque Él no quiere que vivamos como esos fariseos, alejados completamente del amor y la misericordia de Dios. Por eso tú y yo estamos llamados a buscar entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y es necesario que tú y yo oremos y le pidamos aún antes de abrir esta preciosa palabra, aún antes de abrir la primera página, que pases más tiempo orando que leyéndola, para que cuando leas lo poquito que puedas leer, sea con el corazón sencillo y humilde, decir: Señor, esto ha transformado mi ser. Esto nunca se me va a olvidar. Esto es algo en donde yo he podido anidar no solamente mis pensamientos, sino mis emociones y todo mi ser, y me ayuda a responder ante ciertas situaciones que se puedan presentar más adelante. Tú y yo tenemos una gran necesidad de la palabra de Dios, y para presentarnos con un corazón abierto tenemos que clamar al Espíritu Santo y orarle mucho, muchísimo. No era por molestar que en clase les decíamos: ¿ya oraron? Y de verdad que me conmovía tanto ver esa última clase, decir: wow, Señor, qué impacto puede tener tu palabra en un corazón cuando se lee y se entiende en el Espíritu del Señor. Clama, hijito de Dios, con todo tu corazón la necesidad de entenderla, y Él te va a ayudar. Yo sé que no todos los pasajes son fáciles, hay unos que son bien complicaditos, bien complicaditos. Pero aún en su voluntad Dios también ha designado a ciertas personas que nos pueden guiar. Dios ha puesto personas en nuestras vidas que nos pueden ayudar a entender aquellas profundas verdades que uno dice: esta parte de la Biblia yo me meto y yo como que aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, esto lo entiendo, esto lo manejo. Pero hay otras partes de la Biblia que uno las abre y pareciera que estuviera en aguas profundas y está uno dando unos pataleos que pareciera que se fuera a ahogar. Y es en esos momentos en los que Dios te da el entendimiento, ya sea por su Santo Espíritu y de manera personal, o te lleva a un cristiano maduro que te puede ayudar en esos momentos. Pero tienes que buscarlo de manera personal primero. Si eso han pasado varios días, incluso meses, que estás todavía leyendo un capítulo, estoy leyendo este versículo, Señor, y todavía no entiendo, no quiero avanzar, no puedo seguir adelante hasta que no entienda esto. Sigue orando y sigue orando. Pero si han pasado ya muchos días, incluso meses, y estás todavía detenido, busca a un cristiano maduro que te pueda ayudar. Mira, he leído esto, pero no lo puedo entender. ¿O no fue eso lo que hizo el eunuco etíope cuando le preguntó a Felipe? Él estaba leyendo el pergamino de Isaías y decía que él iba en su carruaje y lo leía y lo leía y lo leía y lo leía y no entendía. Y él decía: Señor, pero ¿quién me puede explicar esto? Y Dios manda a Felipe y le dice: Felipe, hay alguien que me está buscando, porque ha leído mi palabra con su corazón, pero no la ha podido entender. Y Felipe se encuentra con este etíope y él dice: ¿tú entiendes? ¿Tú conoces lo que dice aquí? Sí, esta es la palabra del Señor. Al etíope se lo habían regalado. Tal vez alguien lo tuvo y no supo esa perla preciosa que tenía en su posesión y la regaló como un pedazo de papel más. Pero este etíope sabía que había algo especial en esas palabras. Y Dios envía entonces a Felipe. Y Felipe le explica: todo lo que tú estás leyendo ahí, todo lo que tú no has podido entender, es la revelación de la salvación por medio de Cristo Jesús, aquel siervo sufriente que vino a este mundo. Y dice que este etíope creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados, y dice que inmediatamente quiso bautizarse, se quería identificar de una manera inmediata con su fe en el Señor, porque tuvo la sencillez de decir: no entiendo, necesito que alguien me enseñe. Estas personas eran personas educadas, eran personas que tenían bastantes medios para poder tener ese tipo de posiciones, para poderse mover en medio de las ciudades de esa manera. Y aún así tuvo la sencillez y la humildad de decir:
Por más que yo sepa y por más que lea, yo necesito que alguien me enseñe esto. Y si ese eres tú, hijito de Dios, clama a Dios, clama al Espíritu Santo. Trata de buscarlo primero tú de manera personal. Pero si todavía sigues y no hay entendimiento, busca a alguien en tu vida, un cristiano maduro en la iglesia en la cual Él te ha puesto y puedas disfrutar de la misma bendición que el etíope disfrutó en aquel momento. Para él en ese momento en específico fue la salvación. Tal vez para ti sea algo más, no lo sé, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu para redarguirnos, para enseñarnos, para guiarnos. La palabra de Dios aplica absolutamente para todas nuestras vidas. Y por eso es importante que tú y yo entonces reflexionemos en esta maravillosa verdad. Reflexiona en este momento, ¿verdad? En el tiempo que tú apartas para leer la Biblia. No sé si la leas en la mañana, yo no sé si tú la leas en la noche, tal vez en la tarde. Pero piensa un momento en ese tiempo que tú apartas para leerla. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿será que es posible que la esté leyendo de afán, Señor? ¿Será posible que tal vez la haya leído un poco, pero ahora la he puesto a un lado? ¿Será que se te olvida pronto lo que has leído o pierde su efecto? Y si la respuesta es sí, el problema no es intelectual. El problema no es que a mí me cuesta aprender las cosas. El problema no es que yo soy olvidadizo. El problema es que no has entrado a la palabra del Señor con tu corazón. Y tienes entonces que pensar si eso es lo que te está pasando, entonces tienes que tomar una decisión drástica y es cada vez que tú la abras te hagas la pregunta y te digas a ti mismo, oh alma mía, estoy dispuesto, estoy decidido a llegar al alma, a la vida, a la esencia de este pasaje. Estoy dispuesto a tomar de esa agua que brota de este manantial o simplemente estoy paseando mis ojos por encima de las letras como lo hacían aquellos fariseos. Porque si ese eres tú, muy seguramente, tal vez no te vuelvas un fariseo moderno, pero muy seguramente la lectura de tu Biblia no va a ser provechosa. Bien lo decía Spurgeon, una Biblia en pedazos pertenece a un cristiano que no lo está. Y yo no sé cómo está tu Biblia, no lo sé. Hay unas Biblias que están descuartadas en pedacitos porque hay alguien que le gusta llevarla para todo lado. Pero la pregunta es, ¿será que está en pedazos porque la estamos leyendo o solamente porque está en el carro todos los días y el calor y el invierno, de dejarla ahí y empezar a arrugar las páginas un poquito? Yo no sé cómo está tu Biblia. Yo no lo sé. Yo no sé si es ese tesoro preciado que tú llevas para arriba y para abajo y tú dices, es que me la llevo porque yo no sé es que va a vivir en el día de hoy y yo la necesito como lo más importante para dar pasos en este día. Lo necesito porque sé que si no la llevo, no la busco, no la leo con mi corazón, voy a ser yo el que va a terminar en pedazos este día. Y qué hermosa frase él dijo que hasta el día de hoy resuena en mi corazón. Una Biblia en pedazos pertenece a un cristiano que no lo está. Mi Biblia no está en pedazos porque la paseo para todo lado y la maleta la tiro para todo lado. Y espero que tu Biblia no esté en pedazos por eso, sino que esté en pedazos porque una y otra vez con desespero estás pasando esas páginas de esta maravillosa carta de amor con gran necesidad. Que tu Biblia esté en pedazos y hasta ya tal vez no se pueda leer, de lágrimas que se han derramado y han corrido la tinta de las palabras, de hermosas promesas de ánimo que el Señor te ha dado. O tal vez lágrimas porque Él te ha corregido de una manera tan fuerte que te duele cómo estabas antes de estar ante el Señor. Y puedes decir, no me acuerdo qué palabra estaba ahí porque mi lágrima la manchó. Pero mi corazón vive la esperanza y el cambio que Él hizo en mí por medio de su bendita palabra. Que tu Biblia esté en pedazos, hijito de Dios, una y otra vez, de pasar páginas y páginas y páginas, porque buscas acercarte a ella con tu corazón, porque entiendes que es una carta de amor que quieres leerla con gran necesidad de conocer cada vez más a aquel que te amó primero.
que la buscas y las pasas con gran necesidad. No solamente que te amó aquel que te amó primero, sino que es aquel que te da un yugo fácil de llevar y te coloca una carga muy, pero muy ligera. No te dejes, hijito de Dios, desviar de la bendición que es vivir una relación con el Señor. No te dejes desviar con legalismo, no te dejes desviar con sistemas religiosos. Pon tu fe en Cristo Jesús y acércate a su bendita palabra, esa palabra de vida que realmente puede transformar, porque ¿qué más haremos y a dónde más iremos si no solamente a Él? En nuestras fuerzas es imposible. Tú y yo no podemos llevar nuestros días de la manera adecuada y por eso necesitamos rendirnos ante Él. Así que vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempito al Señor mientras tú meditas en todo lo que acabamos de hablar. Mientras piensas, si tú tienes tu Biblia ahí, mientras la miras y recuerdas aquellos momentos en los cuales la has abierto. Mientras recuerdas aquellos momentos en los que tu corazón fue impactado de una manera como nunca antes. Y dale las gracias al Señor porque en ese momento te acercaste con tu corazón y no solamente con tus ojos. Hoy te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú guardando el corazón de estos tus hijitos, Señor. Porque sé que vivimos en un mundo de fariseos modernos que nos pueden señalar, criticar, juzgar. Que no podemos negar, Señor, que nuestras emociones son afectadas. No podemos negar que aún las conversaciones pueden tornarse a llenarse de tensión, de discusiones, Señor, que no son provechosas para ninguno, que nos pueden desgastar. No queremos, Señor, no queremos vivir de esa manera. Ayúdanos a responder ante esas situaciones con sencillez, pero también con valentía, Señor, con denuedo y con certeza, así como respondía Jesús ante sus interrogantes. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Y que podamos tener misericordia de aquellas personas, y aunque nuestras conversaciones puedan tornarse, Señor, a presentar a un Cristo verdadero, a un Cristo, Señor, de misericordia, de gracia, de perdón, de amor, y que puedan dejar esos sacrificios vanos y entiendan, Señor, lo que significa verdaderamente vivir como para ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado afectar por este tipo de relaciones y conversaciones. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto personas que hemos querido defenderte a capa y espada y nos dejamos llevar por medio de nuestras emociones en lugar de responder con tu palabra, así como lo hizo Jesús. Perdónanos, Señor, porque sé que muchas veces tendemos, Señor, a responder de una manera inadecuada. No negamos, Señor, que te amamos y por eso queremos responder en tu defensa, pero ayúdanos, Señor, a responder con tus palabras y no las nuestras.